Inglaterra forma parte del Reino Unido, regido por una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario y tiene como figura máxima a la reina Isabel II. Este país de habla inglesa ha tenido un gran impacto cultural y legal en todo el mundo. Inglaterra se caracteriza desde su marcado acento, los coches que son conducidos del lado izquierdo, los pubs, a los que nosotros conocemos como bares, que todos los días festivos ingleses son llamados Bank Holiday. Además, la puntualidad es algo natural para los ingleses. Los guardias reales son un símbolo de la cultura inglesa más conocidos mundialmente. Ellos son famosos principalmente por la ceremonia de cambio, que llama la atención y es acompañada de diferente música militar, que ocurre todos los días a las 11:30 horas entre abril y junio, y a partir de agosto los días son alternados. La hora del té es una de las tradiciones más celebradas en Inglaterra. Es común encontrar en el país sommeliers de té, un profesional que estudia todas sus variaciones. Los británicos toman el té a cualquier hora del día, aunque sea habitual antes de la cena. A las 5 de la tarde es una costumbre que se adquirió debido a la duquesa de Bedford. El té fue introducido en Inglaterra por la reina Catalina Enriqueta de Portugal, después de llevar a la corte una cesta del mejor té de China, pero fue adoptado como costumbre por los ingleses hasta el siglo XIX. El té no se bebe solo, siempre va acompañado de pequeños bocados, ya sean dulces o salados, por ejemplo sándwiches, mermeladas, mantequilla o panecillos para untarla, llamados scones. El tipo de té que más consumen los ingleses es el té negro. Es el más adecuado para acompañar con leche y azúcar. Cabe mencionar que está muy mal visto soplar el té para que se enfríe. Debes remover el té con una cucharita. Ejemplos tradicionales de comida inglesa incluyen el Sunday roast, un plato elaborado generalmente con carne de vaca, cordero o pollo, servido con verduras variadas, el Yorkshire pudding y el gravy. Otras comidas destacadas son el fish and chips y el full English breakfast, que consiste generalmente en panceta, tomate, asado, alubias al horno, champiñones fritos, salchichas y huevos. También son los típicos pasteles de carne y el estofado de Lancashire. Es en sí mismo un guiso muy conocido. Los dulces ingleses tradicionales incluyen el pastel de manzana, las tartas de carne picada, el spot dick o el pastel de Eccles, mientras que las bebidas alcohólicas más comunes son el vino, la sidra y cervezas inglesas. Se dice que la arquitectura es un reflejo de la cultura, pues a través de los años se van erigiendo los edificios que son un reflejo de la sociedad en ese momento. Muchos antiguos monumentos de piedra, todavía en pie, fueron erigidos en el periodo prehistórico. Entre los más conocidos figuran Stonehenge, los menhires, las flechas del diablo, el monolito de Rudson y el círculo de piedras Castlereagh. Una de las obras romanas más conocidas es el Muro de Adriano, que atraviesa todo el norte de Inglaterra. Otro ejemplo bien conservado son los baños romanos de Bath. Algunos de los mejores castillos medievales conocidos son la Torre de Londres, el castillo de Warwick, el castillo de Durham y el castillo de Windsor, entre otros. A lo largo de la era de Plantagenet, floreció en arquitectura gótica e inglesa, con ejemplos como la catedral medievales de Canterbury y York, o la abadía de Westminster. Le siguió la arquitectura georgiana, con un estilo más refinado, evocando la forma sencilla de la arquitectura de Palladio, por ejemplo, el Royal Crescent en Bath. La revolución industrial allanó el camino para edificios como el Palacio de Cristal, y cabe mencionar al Big Ben, que es un símbolo de Londres, el Palacio de Buckingham, la Catedral de San Pablo de Londres, el puente London Bridge y hasta un edificio muchísimo más moderno llamado 30 St. Mary X. En Londres hay muchos cementerios que son considerados puntos turísticos. El Hitchgate Cemetery es uno de los más frecuentados por los nativos y turistas y tiene el túmulo de Karl Marx. Del folclore o tradición común proceden los duendes, los gigantes, los elfos, el coco, los troles y los enanos. Muchas leyendas populares son posteriores a la invasión normanda,
Entre la más conocida está la historia del justiciero Robin Hood. Durante la Alta Edad Media tenemos el mito del rey Arturo, con personajes y lugares como Camelot, Excalibur, Merlín o los caballeros de la Mesa Redonda, como Lancelot. Estas historias fueron recopiladas por Godofredo de Monmouth en su Historia de los Reyes de Bretaña. Otra de las figuras de la tradición inglesa fue la del rey Conn, mito que puede ser basado en la figura real de la época prerromana de la Gran Bretaña. Algunas figuras populares, por ejemplo, Lady Godiva, de quien se dice que paseaba desnuda a caballo por Coventry, Hereward, el proscrito que resistió a la invasión normanda, Henry el Cazador es un fantasma ecuestre asociado al bosque y al parque de Windsor, mientras que la madre Shipton es el arquetipo de bruja. El 5 de noviembre la población enciende fogatas, lanza fuegos artificiales y come manzanas con caramelo en conmemoración de la frustrada conspiración de la pólvora protagonizada por el católico Guy Fawkes. La literatura inglesa ha dejado infinidad de obras maestras que han pasado a considerarse clásicos por autores que tienen un ingenio y un talento en la pluma inigualables que les ha valido su lugar en la historia. Para empezar, el bardo de Avon, William Shakespeare, un dramaturgo considerado por muchos el mejor escritor que alguna vez haya existido, con obras como Macbeth, Otelo y Hamlet, pero sobre todo, Romeo y Julieta, una historia que se ha convertido en un símbolo del amor romántico en toda la historia. También podemos mencionar a Arnold Bennett y a los Lake Poets. La literatura inglesa surgió con George Chaucer, autor de los cuentos de Canterbury, junto con Gower, el poeta Pearl y Langland. Los franciscanos, Guillermo de Ockham y Roger Bacon, fueron los principales filósofos de la Edad Media y las demás edades. Francis Bacon y Thomas Hobbes escribieron en el empirismo y el materialismo. El desempeño inglés es un papel significativo en el romanticismo. Coleridge, Byron, Keats, Shelley, Blake y Wordsworth fueron figuras importantes. Mary Shelley fue autora de la novela gótica Frankenstein, o El moderno Prometeo, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logra inaugurar el género. Los autores de la época de la era victoriana incluyen a Charles Dickens con Grandes Esperanzas e Historia de dos ciudades, las hermanas Bronte con Jane Eyre y Cumbres Borrascosas, Jane Austen con libros como Emma, Persuasión y sobre todo su considerada obra maestra Orgullo y Prejuicio, Rudyard Kipling, Thomas Hardy, H. G. Wells, Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Desde entonces, Inglaterra continuó produciendo novelistas como C. S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, Orwell, D. H. Lawrence, Virginia Woolf, Enid Blyton, Agatha Christie, J. R. R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, y J. K. Rowling, autora de Harry Potter. Muchas rimas infantiles son de origen inglés, como Twinkle Little Stars, Las rosas son rojas, Jack y Jill, Aquí vamos rodando al Mulberry Bush y por último Humpty Dumpty. Los primeros compositores en la música clásica son artistas del Renacimiento como Thomas Tallis y William Byrd, seguido por Henry Purcell de la época barroca. Hubo un renacimiento en el perfil de compositores en Inglaterra en el siglo XX dirigido por Benjamin Britten, Frederick Delius, Edward Elgan, Gustav Holst, Ralph Vaughan Williams y otros. Entre los compositores modernos de Inglaterra se encuentran Michael Nyman. En el ámbito de música popular, muchas bandas inglesas y solistas han sido citados como los mejores y más influyentes en ventas de música de todos los tiempos, sobre todo en pop y en rock y todos sus subgéneros. Un nuevo golpe fuera de Liverpool surgió en 1962, The Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se convirtieron en uno de los grupos musicales más populares de todos los tiempos. Pero también tenemos que mencionar a Led Zeppelin, Eric Clapton, The Rolling Stones,
The Who, Queen, David Bowie, Sex Pistols, The Clash, The Cure, The Smiths, Iron Maiden y más actuales Coldplay, One Direction, Little Mix, Pink Floyd, Elton John, Rod Stewart, Arctic Monkeys, Gorillaz, McFly, Radiohead, The Police, Amy Winehouse y Ed Sheeran, por mencionar tan solo algunos de los más exitosos. La casa de ópera más importante en Inglaterra es el Royal Opera House, Covent Garden. The Proms, la temporada de música clásica orquestal, realiza conciertos en el Royal Albert Hall, siendo uno de los principales espectáculos culturales celebrados anualmente. The Royal Ballet es una de las principales compañías de ballet clásico en el mundo, y su reputación fue construida sobre una de las figuras más prominentes de la danza del siglo XX, la bailarina Margot Fonteyn. Los ingleses tienen la educación muy en cuenta, pues valoran mucho que saludes, des las gracias o pidas perdón. Cuando vas por la calle y tienes contacto con alguien accidentalmente, los ingleses piden perdón, incluso si no fueron ellos quienes provocaron el choque. Es una costumbre que se les inculca desde la infancia. Asimismo, debes evitar gritar, ya que el volumen que utilizan para hablar es más bajo. La mayoría de la población es de religión cristiana, alrededor del 71%. Se contemplan también cultos como el budismo, hinduismo, judaísmo, islam y sijismo. Sobre creencias que ellos tienen, para los ingleses, el gato negro trae mala suerte si camina detrás de ti. En cambio, si camina hacia ti, entonces se supone que trae buena suerte. Las urracas, una sola trae mala suerte, a no ser que se les salude diciendo la frase Good morning, Mr. Magpie, how are your lady wife today? No obstante, se dice que dos urracas traen felicidad y mucha gente busca ver si ve la otra. Da mala suerte poner unos zapatos nuevos encima de una mesa, ya que según parece trae desgracia o muerte. Esta superstición se remonta al siglo XIX en el norte de Inglaterra, donde era costumbre que cuando un minero moría en un accidente en una mina de carbón, se ponían sus zapatos encima de la mesa en señal de respeto y como medio de comunicar a la familia la triste noticia. Abrir un paraguas en un lugar interior trae mala suerte, mientras que si en otoño se coge una hoja mientras cae, da buena suerte y evita coger un resfriado en invierno. También se dice que por cada hoja que cojas al vuelo tendrás un mes de suerte al año siguiente. Otra superstición para traer buena suerte es decir White Rabbits, antes del mediodía, el primer día de cada mes. Y se cree que el número 7 es señal de buena suerte para los habitantes de este país. Además, si un ciudadano llega a cumplir 100 años, va a recibir una tarjeta de felicitación personalmente de la reina. Inglaterra cuenta con una gran tradición deportiva y durante el siglo XIX fue la cuna de varios deportes que actualmente se juegan alrededor del mundo. Entre los deportes reglamentados por primera vez en Inglaterra se cuentan el fútbol, el cricket, el rugby, el tenis, el bádminton, el hockey, el boxeo, entre muchos otros. El deporte más popular en Inglaterra es el fútbol. La máxima categoría del fútbol inglés, la Premier League, es la liga de fútbol con mayor audiencia en el mundo, así como también la más lucrativa. El representativo nacional, la selección de fútbol, ganó la Copa Mundial de Fútbol en 1966. Otros deportes realmente importantes en Inglaterra son el cricket y el rugby.